Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Pues alegro mucho de veros otra vez. Hoy día del Señor Domingo, también el Señor nos ha permitido para que podamos reunirse juntos en la iglesia. Entonces espero que abrir los corazones para que puedan escuchar la palabra con todo corazón. ¿Vale? Pues empezamos con la oración. Oremos juntos. Padre Dios Santo Misericordioso, que nos ama, te damos las gracias por habernos salvado de pecado, eterna perdición. Nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Pero Señor, tú vino a este mundo para pagar en vez de nosotros por paga de pecado, Señor. Paga de pecado es muerte. Por eso Señor murió en la cruz, derramando la sangre. Gracias, Señor, por su sangre derramada, que ha perdonado todo nuestro pecado eternamente. También nos ha dado vida eterna y esperanza, certeza ir al cielo. Señor, te damos las gracias por nos ha permitido el resto de nuestra vida para vivir en este mundo, solamente por un propósito, para predicar el Evangelio. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles. Falta muchos conocimientos, sabiduría y poder. Por eso, Señor, nos ha permitido la iglesia como es cuerpo del Señor, para que podamos participar en el Señor, también para podamos amar entre unos a otros, bajo su gracia y su amor, Señor. Por eso estamos aquí día del Señor domingo, para que podamos recibir tu gracia y amor abundantemente, para que podamos cumplir su mandamiento, es amamos unos a otros, y también para que podamos cumplir su obra, que es predicar el Evangelio, Señor. Señor, algunos hermanos que no han podido venir por varias causas, Señor, está con ellos, que aunque donde estén, para que puedan caminar correctamente según su voluntad, Señor. También hay algunos hermanos que no han podido venir por que están enfermos, Señor. Sánales cuando antes, para que puedan comunicar con nosotros, pueden participar en comunión con nosotros, Señor. Hoy, la hora de reunión, también dejamos en su mano poderosas. Guárdanos, guíanos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Pues busquemos Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Leamos juntos, pero alternativamente. Primero yo un versículo y después ustedes, hasta 10. Leo yo primero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Ayer había inauguración de la iglesia de Ponferrada. ¿Sabe, conoce dónde está Ponferrada? Noroeste, hacia a Coruña, ¿no? Hasta más o menos 400 kilómetros de distancia de Madrid. Iglesia de Ponferrada ya lleva 7 años, total 7 años. Principio, ellos como reunieron en la casa de hermano, aquel momento, hermano Samuel, ¿no? Él siempre que dejaba abierta su casa para que reúnan los hermanos en sus casas y estaban evangelizando y también los pastores visitaron una semana, otra semana apoyando y predicando evangelio y poco a poco estaban aumentando los miembros y hace 5 años y alquilaron un local, pero era como segunda planta, ¿no? Segunda plantas, entre planta, creo. Claro, pues para comenzar estaba muy bien, pero pasando un tiempo ya estaba aumentando más los hermanos y también estaba muy incómodo para subir y bajar y para predicar evangelio. Entonces, hace unos años estaban orando para buscar otro local, pero bajo, ¿no? Planta baja. ¿Para qué? Para que vengan más fácil, ¿no? Había un poco de dificultad, pero nuestro Señor siempre a su tiempo exacto, le permitió un local, pero un local, ubicaciones eran muy buenas, que carretera principal y avenidas, pasando mucha gente. También cerca hay parques, hay una zona muy buena y allí año pasado, final de año pasado, he encontrado allí, reformado un poquito y está reuniendo ahí. Y ayer he hecho segunda inauguración de Iglesia de Ponferrada con nuevo local. Pues de verdad que cada vez que visita o voy a celebración de inauguración, siempre emociona, ¿no? Porque una alma que volviendo al Señor también se alegra mucho, ¿no? Señor, pero levanta una iglesia nueva, seguramente alegrará más. Entonces nosotros también tenemos que orar mucho por la misión de España para que puedan difundir más evangelio a toda parte de España para que sean levantadas muchas iglesias más. ¿Vale? Pues gracias. Nosotros también semanas pasadas tenía seminario bíblico durante una semana. Seguramente algunos han escuchado bien y también algunas nuevas almas han escuchado. Pero no sé si han venido hoy también. Y por eso hoy he preparado una palabra continuación, un poquito más continuación sobre Evangelio. Y también parece que ese tema básica, pero es importante para todos. Entonces, para los hermanos, pues me gustaría que sea este tiempo para que puedan recordarse de primero amor. Primero amor, ¿qué amor que hemos recibido? ¿No? Así. Entonces, versículo que hemos leído, Efesios capítulo 2. Estamos aprendiendo continuamente el libro de Efesios. Efesios capítulo 1 hemos aprendido durante 4 semanas. Todavía falta, todavía hay muchas cosas dentro, pero claro, que hoy es un tema más importante, es que a continuación de la semana pasada, por eso he elegido pasar al capítulo 2. Versículo 1 al 3 que hemos leído,
está explicando sobre antes de la salvación, cómo éramos, cómo estábamos, ¿no? Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Aquí dice, cuando estabais, antes de la salvación, ¿no? Cuando estabais muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos no es que está hablando muerte de la carne, sino muerte de espiritual. Segunda muerte es condenación eterna, ¿no? Infierno. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por nuestro pecado, por nuestros delitos, estábamos en el infierno, nuestro destino, ¿no? Nuestro destino. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de la salvación, otro tiempo, siguiendo corriente de este mundo. Siempre buscábamos cosas del mundo, deseábamos cosas del mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién se refiere? La Satanás. Satanás es príncipe de la potestad del aire. Satanás está gobernando el mundo. Estábamos bajo potestad del Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Satanás está gobernando los corazones de los hombres, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aún nosotros ahora mismo estamos fuera de este tiempo, fuera de este mundo, ¿no? Hemos distinguido por gracia de Dios, pero antes vivimos en otro tiempo, antes de la salvación, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 2, están hablando sobre deseo del mundo, como fuera de cuerpo, tentación de fuera de cuerpo. Satanás siempre nos tienta con las cosas del mundo, por la gloria del mundo. Versículo 3, deseo de nuestra carne. Eso es tentación de mi deseo de la carne. Esa es tentación a mí mismo, ¿no? De los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Siempre quería hacer las cosas de la carne, ¿eh? Para mí, para mi cuerpo, solamente para mí. Y de los pensamientos también. Con nuestro pensamiento hemos cometido muchísimos pecados. Siempre pensábamos cosas del mundo. Mirábamos cosas del mundo. Y éramos ese pasado, ¿no? Antes de la salvación. Por naturaleza, hijo de ira. Antes de la salvación significa nuestro espíritu estábamos muertos, solamente estábamos buscando las cosas de la carne, ¿no? Deseábamos cosas del mundo. Entonces éramos naturalezas, hijos de ira, ¿no? Juicio de Dios, ¿no? Lo mismo que los demás, todo el mundo era mismo. Pero versículo 4 se cambió. Aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es misericordioso. Dios ama al mundo. Por su amor, aquí dice, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos amó, pero con gran amor. ¿Qué amor tiene? ¿Qué amor? Entregando su Hijo unigénito. San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Él tal manera amó al mundo, luego entregó su Hijo unigénito para morir por el mundo. Él nos amó, pero ¿cuándo nos amó? Cuando nosotros amábamos a Él, por eso Él nos amó. Cuando nosotros estábamos buscando a Dios, por eso Él nos amó. No, aquí dice, Él, por su gran amor con que nos amó, aún
aún nosotros estando nosotros muertos, muertos significa estábamos en pecado, ¿no? Muertos en pecado, nos dio vida. Aunque nosotros estábamos enemigos de Él, estábamos muertos en pecado, pero Él, por gran amor, nos amó y nos dio. ¿Qué nos dio? Vida. Porque en pecado significa muerto. Estábamos muertos. Pero Él, por su amor, por gran amor, nos dio vida. Juntamente con quién? Cristo. Aquí dice, última palabra, por gracia sois salvos. Esto es gracia verdadera. Gracia es gratuita. Uno que no ha hecho nada, pero alguien que me pagas, eso es gracia. Regalo. Aún estando nosotros muertos en pecados, enemigo de Dios. Pero Él, por su gracia, por su misericordia, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Eso es evangelio verdadero. Pero muchos, entre comillas, muchas iglesias, muchas religiones, denominaciones que enseñan contrario. No enseña gracia, sino enseña trabajo. Hay que hacerlo esto. Debe cumplir esto. Debe guardar esto. No deben hacer esto. Es un cargo de religión. Enseñas dando un cargo. Deben guardar todas estas cosas, así serás salvos. Pero la Biblia está hablando contrario. La Biblia es la palabra de Dios, la verdad. Aún estando nosotros en pecados, muertos, enemigos de Dios. Pero el Señor, por su gran amor, nos amó, nos dio vida eterna, juntamente con Cristo. Eso es la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos ha rescatado de ese juicio, ira de Dios, no solamente está rescatado allí, sino después de salvar a nosotros, quería compartir su gloria con nosotros. Quiere darnos su trono. Y dice, juntamente con Cristo nos dio vida. No solamente nos dio vida, sino más, juntamente con Él, Cristo nos resucitó, resurrección. Resucitaremos con Él, como Cristo, como cuerpo espiritual. Eso ya he explicado muy bien de 2 Tesalonicenses, ¿no? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz, derramando la sangre. Última palabra suya, ¿qué era? Consumado es, no consumado es. Consumado es significa cancelado todo, cumplido todos, terminó mi misión. Su misión, ¿qué era? Salvar a los pecadores. Y luego, después, tercero día, Él resucitó. Luego, mostrado su resurrección, ¿no?, ante sus discípulos durante 40 días. Después, ascendió en el cielo. Se ha sentado, ¿no? Sentado, diestra de la majestad. Sentados. ¿Por qué ya se ha sentado? Hebreo capítulo 9.
Perdón. Hebreo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Hebreo capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? ¿Por qué él podía sentarse? Aquí dice, habiendo efectuado, ya cumplió su misión, ya ha terminado todos, de la cual purificación de nuestros pecados, en medio de sí mismo, en medio de él mismo, por su sangre, por su muerte, por su sangre derramada, ya ha hecho todo purificación, terminado toda la purificación de nuestro pecado, limpiado todos, entonces ya ha hecho todo su trabajo, ¿no? Hecho todo su trabajo, ya no tiene que hacer más. Por eso dijo consumado es, ya ha consumado todo, ya no tiene que hacer más, por eso él podía sentarse. Antiguamente, Antiguo Testamento, en el templo no había silla. No había silla porque los sacerdotes tenían que trabajar días tras días continuamente, sacrificio. Porque sacrificio de animal no se puede perdonar el pecado perfecto, solamente momentánea. Entonces tenía que trabajar continuamente. Entonces nunca termina, no puede sentarse. Por eso no había silla. Pero Jesús vino a este mundo entregando sí mismo su sangre, luego él mismo entró al lugar santísimo, terminó de ofrendas, ya una vez para siempre, consumado es, ya terminó todo, por eso él podía sentarse, porque ya no tiene que hacer más, ya ha hecho todos. Igual, nosotros también, él, ese lugar, su trono, quería compartir con nosotros. Volvemos a Efesios, capítulo 2. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo, juntamente con él, nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. ¿Sabe por qué se ha hecho diablo? Satanás. Satanás era arcángel, era más bello entre todos los ángeles, más poderosos. Pero por sus soberbias quería sentarse en ese trono, porque Dios, ese trono, para su amante, para nosotros, ya preparados antes de fundación del mundo. Entonces Satanás, los ángeles, Dios creó los ángeles antes de todo para servir. Los ángeles es siervos. Sí tiene poder, por eso son espirituales, pero sus posiciones es siervo para servir a Dios. Y para servir a los santos, a nosotros. Pero un arcángel, que era muy soberbia, su corazón enaltecido, quería llegar a ese trono. Por eso Dios le como echado fuera de su mundo y se convirtió Satanás. Satanás es como un ángel como rebelde contra Dios. Por eso desde ese momento ese arcángel siempre haciendo obra contra de obra de Dios. ¿Qué es obra de Dios? Para salvar al mundo. Pero Satanás es siempre poniendo obstáculos. ¿Para qué? Para que nadie sean salvos. Él quiere que nadie sean salvos.
por eso aquí dice juntamente con Él, el Cristo, nos resucitó. Él resucitado después de 3 días. Y nosotros también resucitaremos como Él, con Él. Y asimismo, juntamente, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya está preparado ese lugar de trono para sentarse nosotros. ¿Con quién? Con Cristo, juntos. Aquí, versículo 7, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para compartir su gloria con nosotros. Versículo 8 y 9 es ¿qué palabra más importante es? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, aquí dice, la salvación por gracia, por gracia. Ya he explicado, ¿no? Versículo 1 al 3, éramos así, pero 4 al 6 nos dio eso por la gracia. Por gracia somos salvos, no por nuestra obra, por nuestra justicia, por nuestra intención o nuestro querer. Aunque uno quiere que sea salvo, pero Dios no le permite, no puede ser salvo. Pues Dios tiene que dar. Dios tiene que dar a nosotros salvación, la vida. Él nos dio. Por gracia sois salvos, aquí dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Aunque el Señor nos dio la vida, pero nuestra parte tenemos que recibir. Porque esto no de vosotros, aquí dice, esto no de vosotros, no de nuestros, sino, pues es don de Dios, regalo de Dios, regalo, don, regalo. A ver, explico fácil, sencillamente. Dios está preparado un regalo para todo el mundo, sea bueno, sea malo, ¿no? Sea sabio o sea necio, todo el mundo. Sea anciano o sea niños, para todo el mundo. Él preparó un regalo de la vida eterna. Su trono, para sentarse todos. Pero nosotros, los hombres, deben recibir. Eso es la fe. Por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, para recibir. ¿Por qué? Eso es regalo. Dios preparó un regalo de vida, nos dio. Los que reciben ese regalo suyo, ¿no? Pero algunos rechazan, no quieren. Primeramente los incrédulos, no quieren creer. Ignorancia, ¿no? Se ignora. Luego se burlas, se ríes. Y luego, segundos, aunque creen en Dios, son creyentes, no incrédulos, creyentes. Entre los creyentes, mucha gente no puede recibir ese don, regalo de Dios, salvación. ¿Por qué? Porque su justicia es mucho más mayor que la justicia de Dios. Se confía más su obra que obra de Dios. Confía más su obra. Pues soy religioso, por ejemplo, soy pastor, soy cura, soy diácono, ¿no? Soy anciano, soy líder de la iglesia. Estoy sirviendo, sacrificando, dando muchas ofrendas, ayudando a todos los hermanos. Tengo celo. Por eso quiero guardar la ley. Pero, lo siento, pero versículo 9 dice, no por obras.
no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Esto no de vosotros, salvación no de nuestros, sino es gracia de Dios, don de Dios, regalo. Regalo es que uno que ya ha preparado regalos para una persona, por ejemplo, uno queridos. Parte de las personas que preparan regalos tienen que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, ganar dinero, hay que ir a algún centro comercial, alguna tienda, comprar, ¿no? Con todo corazón pensando en esas personas, ¿no? Luego es más bonito, ¿no? Envolver papel, ¿no? Razos, así, pensándole a esa persona, ¿no? Amando a esas personas. Tiene todo su sacrificio aquí, tiene todo su sacrificio. Y luego entrega a esas personas. Cariño, he preparado un regalo para ti. Todo momento pensando de ti y he sacrificado mucho. Así, toma, reciba por favor. Y esas personas, sí, de verdad, gracias, gracias. Y se recibe, eso es suyo ya, ¿no? Suyo. Esas personas que han preparado regalo no va a cobrar ni un duro, ¿no? No va a cobrar ni un duro. Solamente recibiendo con gozo y alegría y también será contento, ¿no? Alegrará juntos. Pero, a ver, imaginemos, aunque prepara con este corazón y entregando el regalo, esas personas reaccionará de esa manera. Ay, de verdad es para mí, pero lo siento, yo no puedo recibir porque no soy digno. No soy digno de recibir este regalo. No soy digno de recibir tu sacrificio tan grandes. Parece muy humilde, ¿no? Parece, pero no. Eso es gran soberbia. Está pisoteando, ¿no? Menospreciando el corazón de las personas que han preparado el regalo, ¿no? Entonces, las personas que han preparado el regalo, ¿qué sentirá su corazón? Triste, ¿no? Triste. Igual, Dios preparó un regalo por su gran amor. Nos dio. Pero las personas que recibiendo con gozo y gracia, dando gracias al Señor y recibiendo la salvación, la vida, serán salvos, ¿no? Renacimientos, ¿no? Pero muchos, entre los creyentes, ¿sabe cómo piensas? Todavía no soy digno. Todavía falta mucho. Parece muy humilde, ¿no? Pero no, eso es soberbia. Está menospreciando la gracia de Dios. Estaba pisoteando la sangre de Cristo. Tenemos que recibir, como recibiendo un regalo. Un regalo. Dando gracias al Señor. Eso es la fe. Eso es la fe. Muchos piensan sobre la fe guardando la ley, haciendo cosas buenas por el Señor, entregando mi vida por el Señor. Piensa así, ¿no? Pero no, Señor no quiere estos. Nuestro Señor sabe que nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Por eso Él preparó todo. Él preparó todo por nosotros. Luego nos dio. Tenemos que recibir ese regalo. Eso es la salvación. Entonces, aprenderemos sobre regalos. Regalos, regalo de Dios es como un regalo completo. Regalo completo, como un surtido, ¿no? Un surtido. En una caja hay muchas cosas, varias cosas en una caja. La salvación tiene varios significados. Varios.
Primero, salvación es ser justo. Ser justo. A ver, nosotros somos justos. Justos significa no tiene ningún pecado. No tiene ningún pecado. Además, las personas que guardan toda la ley desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Quién puede? Nadie. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno en este mundo. No hay justo. Porque nadie puede cumplir la ley. Pero ¿cómo puede ser justo? Porque es la única manera que ser justificado por el Señor. Busquemos Romanos. Busquemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. 18 y 19. Leamos juntos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para ser justos deben recibir justificación. Aquí aparece dos representantes de los hombres. Versículo 18, primero, por la transgresión de uno, indica Adán, primer hombre que ha cometido el pecado. Por él, todos constituidos, todos los hombres, pecadores. Y misma manera, por la justicia de uno, justicia, Jesucristo, su justicia, vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación de vida. Por eso aquí dice, por uno los muchos serán constituidos justos. A ver, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24. Esa justificación del Señor es gratis. Gratis. No cobra nada por su regalo, sino nos da gratis. Capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Ser justificado. Por eso somos justos. No por nuestros, sino por gracia de Dios. Gratuitamente nos dio. También la salvación, la palabra salvación es el perdón de pecado. El perdón de pecado. No hay salvación sin perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres van al infierno? Por el pecado. Por el pecado. Pero ¿algún hombre puede borrar o limpiar su pecado mismo? Ninguno. Por eso vino el Señor Jesucristo, para pagar el pago de para pagar la paga de pecados. Él pagó por todo, perdonó todos. Es perdón de pecados. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 14. ...13 y 14... Colosenses capítulo 1, 13 y 14... el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14 leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Quién tenemos redención por su sangre, sangre de Cristo, el perdón de pecados? Salvación es perdón de pecados. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1 está repitiendo como mismas maneras, mismas palabras, mencionado mismas palabras. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su de gracia, riquezas de gracia. Su gracia del Señor abundantemente, por su gracia abundante ya perdonado todo nuestro pecado. Eso es la salvación. No hay perdón de pecado, no hay salvación. ¿Por qué? Salvación es salvación de eterna perdición, juicio, ¿no? ¿Cómo puede evitar juicio? Pues no teniendo pecado. ¿Cómo puede no tener pecado? Señor, hay que perdonar a nuestro pecado. Tercero, la salvación es vida eterna. La salvación es vida eterna. Por eso el Señor nos dio, ¿qué? Vida. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Vida eterna. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Muy conocida, ¿no? Esta palabra. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. ¿Qué manera? Tal manera. Esa expresión que como incalculables, que no se puede calcular de tamaño de amor de Dios. Por eso tal manera, Dios amó al mundo. ¿Con qué ha mostrado su amor? Que ha dado a su Hijo unigénito, entregando su Hijo unigénito. ¿Cómo podía entregar su Hijo? Por amando al mundo. Porque el mundo indica las almas de los hombres. Las almas de los hombres tiene valor igual que su Hijo unigénito. Porque Dios creó al hombre a su imagen de Dios. Por eso una alma de las personas, una alma del hombre, tiene valor más grande que este universo. O sea, mismo valor que su Hijo unigénito. Por eso podía entregar su Hijo unigénito para salvar, rescatar nuestra alma de perdición eterna. Amó al mundo, tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Pero para qué? ¿Para qué entregó su Hijo? Para que todo aquel que en él cree, aunque él murió para todo el mundo, pero entre todo el mundo, los que en él creyendo a él, no se pierda, que no va al infierno, sino más tenga vida eterna, irá al cielo, vida eterna. Translación, ¿no? Muerte a vida. La vida eterna, ¿qué es vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Cristo. Capítulo 17, San Juan capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Conocer. Yo pues muchas veces ya predico, ¿no? Aquí son españoles, latinos, mayorías, como son nacidos de los países de cristianismos. Entonces, por la cultura, la costumbre, todo el mundo puede responder que yo creo en Dios, ¿no? Cuando pregunta a cualquier persona de la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Casi 99% responderán así. Pero
Sí, usted cree en Dios, pero conoce cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Muy difícil responder. ¿Por qué? Porque no conocen. Realmente no conocen. Sin conocer, dice que luego creen. Es contradictorio, ¿no? Para creer hay que conocer. Hay que conocer. Por eso aquí la Biblia dice, la palabra de Dios, dice, la vida eterna que te conozcan a ti, no creen a ti, sino conozcan a ti. Hay que conocer. Conozcan a ti el Dios, no solamente Dios, sino porque en este mundo hay muchos dioses que no existen. Tenemos que saber, debemos tener discernimientos, tenemos que tener conocimientos. ¿Para qué? Puede distinguir cuál es verdadero Dios. Aquí dice, por eso, conozcan a ti. Hay que conocerlo bien. ¿Para qué? Para conocer único Dios verdadero. No solamente conociendo Dios puede ir al cielo, porque los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no pueden ir al cielo. A lo mejor como los demonios, los diablos, conocen a Dios mejor que nosotros. Pero debemos conocer primero Dios, pero también tenemos que conocer correctamente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Aquí dice, conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo vino a este mundo por enviado de Dios. Eres Dios mismo. Eres Dios mismo. ¿Cómo puedes saber que Jesucristo es Dios mismo? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo era Dios, ¿no? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Verbo era Dios, ¿no? Entonces puede leer de esa manera. Dios fue hecho carne. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién será? Jesucristo. Jesucristo. También Antiguo Testamento está profetizados de nacerá un niño, pero ese niño es Dios. Isaías, libro Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Leamos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí dice, un niño nos es nacido. Vendrá un niño, está indicando Cristo, ¿no? Mesías. Y nacerá un Mesías en el mundo, pero su nombre será admirable, consejero. Aquí dice, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Pero un niño nacido, pero ese niño es Dios. Dios fuerte, es Padre eterno. Es una profecía sobre Jesucristo. Dios fue hecho carne, vino a este mundo. Dios mismo nacido en este mundo, como hombre. Porque Dios no tiene carne ni hueso. Dios es espíritu. Dios es eterno. Dios es eterno. Pero imaginen, por favor, que un Dios eterno, todopoderoso,
vino a este mundo, convirtió como un hombre. No es eterno, límite de tiempo, no poderosos, límite de poder, humillación totalmente. Se ha humillado, ¿para qué? Para salvar nosotros, nuestra alma. Salvar nuestras almas. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es que obra de Dios que ha hecho por nosotros, ¿no? Imaginen, por favor, que ustedes, como pudiéramos tener, convertir nosotros como una hormiga, como pudiéramos tener, como un poder para convertir para otros seres. Por ejemplo, aquí un grupo de hormigas está en peligro, porque allí desde arriba estaba como fluyendo una agua, mucha cantidad. Si se deja así, morirán todos estas hormigas. Pero teniendo misericordia de estas hormigas, teniendo misericordia, entonces quiere salvar a estas hormigas de este peligro. Entonces, tenía que, con nuestra palabra, con mi palabra, mis gritos, las hormigas no entienden, ¿no? No se puede escuchar. Tengo que ser como hormiga para avisar a ellos. Por eso yo he hecho como hormiga para avisar a ellos. Jesús ha hecho esto. Es humillación totalmente. Pero para hacer esto necesita requisitos. Primero hay que tener amor, que ama al mundo. Como yo, para convertir como una hormiga, primero tengo que tener amor, amar a esas hormigas. Pero realmente valor no tiene nada, como no tiene valor las hormigas, entonces no tengo que sacrificar mi vida por ellos. Pero nosotros tenemos espíritu, tenemos valor. Dios estima mucho a nuestras almas, porque Él nos creó a su imagen. Por eso como tenemos valor, como nuestro valor es tan grande, Él podía sacrificar a sí mismo para salvarnos. Por eso Él vino. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejándolo todo su gloria y tomando forma de siervo, como nosotros. Tomando, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre. Condición. Era todo poderoso, pero nuestra condición es limitada. No tenemos poder. Se humilló a sí mismo. No por nuestro favor. Señor, que venga como forma de nosotros.
Señor, que se humille por nosotros, no, sino Él mismo, por amar a nosotros, por su tan gran amor, vino y cambió con su forma como nosotros. También teniendo la misma condición que nosotros, se ha humillado y luego entregó su vida, haciendo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Es la única manera que puede salvar. Por eso Él entregó su vida. La muerte de cruz. Esa es obra de Cristo. Así podíamos tener la vida eterna. Cambiado de nuestro destino. Muerte a vida. San Juan, capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, es ciertamente, el que oye mi palabra, primero hay que oír la palabra de Dios. ¿Por qué? La fe por el oír por la palabra de Dios. Después de oír la palabra, hay que creer. Mucho, aunque escucha la palabra, pero no llega al corazón, sino rechazas. Muchos no reciben. Pero los que escuchan la palabra y creen al que me envió. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, no es que tendrá, no. Aquí dice tiene ya presente. Cuando escucha y le cree, ese momento ya tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ya no va a condenación, al infierno, sino más ha pasado de la muerte a vida. Momento de cambio de posición, muerte a vida. Eso es la salvación, la vida eterna. También la salvación, otra palabra es nacer de nuevo, renacimiento, ¿no? Renacimiento. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Desde versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús, respondiendo directamente esa manera, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, Nicodemo es fariseo. Fariseo es su familia, su casa. Desde nacimiento él nacido como fariseo. Desde nacimiento él aprendiendo la ley. Intentaba guardar la ley. Viviendo justamente. Piadosamente. No vive como los otros hombres ladrones, injustas. San Lucas 18, no es escrita, ¿no? Y encima guardando toda la ley. 2 veces a la semana ayunos, ¿no? Dando diezmo todo lo que gano, todos, perfectamente. Pero viviendo es aún así. Y luego encima, entre los fariseos, es un principal entre los judíos. Un principal. Puede decir un profesor, maestro de la palabra, enseña al pueblo. Entonces, tiene conocimiento de la palabra. Pero él acercó al Señor en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque siendo fariseo no se puede buscar a Jesús públicamente. Por eso secretamente y buscó a Jesús. ¿Para qué? Para saber algo de verdad,
Porque aún siendo fariseos, todavía teniendo dudas en su corazón. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puede tener la vida eterna? ¿Cómo puede ir al cielo, reino de Dios? No tenía seguridad, por eso buscó al Señor. Y luego él saludó, versículo 2. Versículo 3, Jesús respondió, indicando directamente cómo está su alma. Está indicando el estado de su alma, directamente. De cierto, aquí dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Está indicando a él. Tú, aunque eres fariseo, aunque tú eres principal de judíos, pero tu espíritu está muerto. Tu espíritu está muerto. Debe nacer nuevo. Si no nacer de nuevo, tú quieres ir al cielo, ¿no? Reino de Dios. Aquí dice, no nacer de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. No nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La salvación es nacer de nuevo. Hay que renacer. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Mucha gente es que como equivocado sobre renacimiento. Muchos piensan que convertir mi vida. Piensan que renacimiento. Oh, yo era malo, alcohólico. Yo no bebo ahora. Estoy intentando vivir buenas maneras. Yo era fumador que fumaba 3 paquetes al día. Pero ahora no fumo. He cambiado. Entonces, ¿cómo cambio de forma de vida es renacimiento? No. Aquí dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es? Por la palabra de Dios que vive. A través de la palabra podemos renacer. Por evangelio verdadero. Busquemos Santiago, capítulo 17, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Leamos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Aquí dice, nos hizo nacer espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por cuál? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. ¿Cuál es por la palabra de verdad? Es evangelio. ¿Cuál es verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así, la salvación es renacimiento, nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo espiritualmente para entrar en el lugar celestial, el reino de Dios. También, la salvación, es otra palabra, es recibir Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Por mi querer, por mi deseo. Aunque uno que tiene deseo de recibir la salvación, pero no solamente por su deseo puede recibir la salvación, sino Dios debe ayudar a esas personas.
Dios envía a su Espíritu Santo para abrir el corazón de esas personas. Dios abre su corazón a través del Espíritu Santo para poder creer. Por eso, obra del Espíritu Santo, también hay muchas iglesias equivocadas. Obra del Espíritu Santo no es que obra que haciendo milagros, ¿no? Sanación, ¿no? Pues echando fuera demonios, haciendo lenguas. Eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a este mundo no por estas cosas, ninguno, sino el Espíritu Santo se ha enviado por Cristo, ¿para qué? Para difundir evangelio, para anunciar evangelio verdadero, también para ayudar a creer evangelio a los hombres. Por eso el Espíritu Santo abre el corazón del hombre y ayuda para creer la palabra de verdad. Si cuando ese hombre, cuando cree la palabra correctamente, justo ese momento el Espíritu Santo entra en mí, entra en él, se mora en él. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, sin Espíritu Santo no se puede recibir la salvación. Pero, claro, ¿quién? ¿Corazón de quién se abrirá? Claro, las personas que deseas, anhelas de conocer la verdad, ¿no? No es que el Espíritu Santo abrirá el corazón a cualquier persona, sino el que están esperando, tiene deseos, anhelo de conocer, ¿eh? Conocer la verdad, está orando al Señor, totalmente está arrepentido de su estado, su corazón. Entonces Dios enviará al Espíritu Santo para ser salvo. Abrirá su corazón y creer la palabra, entrará y morará, como se quedará allí. Como un sello. ¿Un sello qué es? Eso es mío, ¿no? Posesión, es mío. Como un sello. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hay que oír la palabra de verdad, evangelio, y creído, hay que creer. Entonces, el Espíritu Santo entrará a esa persona que sea como sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo que está en mí me testifica que tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Por eso salvación es ser hechos hijo de Dios. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 12 y 13. 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios solamente, por aquí está escritas, por le recibieron y a los que creen. La escucha la palabra, creen. Creer es la verdad, entonces puede ser hechos hijos de Dios. Puede tener potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de la sangre. Aunque sea hijo de pastor, hijo de cura, aunque hijo de los salvos, pero no puede ser salvo directamente, sino hay que creer. Ni de voluntad de carne.
ni de voluntad de carne, no por nuestra obra ni justicia. Si haciendo muchas cosas por Dios, sacrificio por Dios, entregando su vida por Dios, no con estos puede ser hijo de Dios, sino por creer solo. Ni voluntad de varón. Un hombre puede confirmar, puede salvar a otras personas. Un hombre. Sobre todo como oración de la fe. Muchas denominaciones hacen esto, ¿no? Una hoja de oración, repítame, así. Entonces, leer y orar con el pastor juntos, repitiendo todo esto de oración, y luego el pastor dice que, ya, tu boca está confesado, ¿no? Tú eres salvo, tú eres hijo de Dios. No tiene creencia en su corazón, ¿no? Primero hay que conocer, hay que escuchar, hay que creer. Por eso aquí dice que estas cosas no puede ser, sino solamente por escuchando la palabra creen esa verdad, entonces pues nos dará potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hijo es heredero. Hijo es heredero. Antes de ser hijo no se puede ser heredero de Dios, sino después de ser hechos hijos de Dios, ya se ha hecho heredero también. Heredero que recibir herencia de la gloria de Dios. ¿Con quién juntos? Con Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 leamos juntos. Y si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí, explicado muy bien. No habéis recibido el temor de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira, antes de salvación estábamos bajo potestad de Satanás. Estábamos como esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado, entonces teniendo temor, miedo de juicio, condenación. Por eso, por ese miedo inventó mucha religión, estaban haciendo cosas de religiosos. Pero no hay respuesta en religión. Y aquí dice 16 de 15, otra vez, esclavizados en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos adoptó. ¿Quién serán adoptados? Los que escucha y creer Jesucristo, ¿no? Conociendo correctamente Dios y Cristo y recibiendo con la fe. Entonces serán adoptados. Esas personas pueden llamar a Dios Abba Padre. Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando recibimos la salvación del Espíritu Santo, entra en mí, ¿no? Ese Espíritu Santo mismo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces, los que todavía tienen, en mi corazón todavía tiene duda que soy de verdad que hijo de Dios o no, hay que solucionar, hay que resolver estas dudas.
hay que saber que el Espíritu Santo está en mí. Si no, puede ser bastardo, no hijo. Debemos ser hijo de Dios. ¿Para qué? Aquí dice, para recibir herencia. Y si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Porque Cristo es primogénito. Primogénito significa primero hijo. Era unigénito. Antes de hacer obra, antes de terminar su obra, era unigénito. Único hijo de Dios. Pero después de cumplir su obra, han nacido muchos hijos por su obra. Por eso él es primogénito. Como los que ya se han hecho hijos de Dios son hermanos de Cristo. Coheredero con Cristo. Porque él ya está recibido herencia, está sentado en lugar celestial, en gloria. Nosotros también seremos como él. Sentaremos allí, en lugar celestial, en gloria. Pero hay proceso. Jesucristo, antes de que se recibir gloria, se ha hecho glorificación. Antes de ser glorificados, él primero hecho padecimiento, ¿no? Padeció por nosotros. Vino a este mundo gran humillación, murió en la cruz derramando la sangre. Es padecimiento. Por su padecimiento recibido glorificación. Está en gloria. Y nosotros también queremos ser glorificados con él juntos, ¿no? Aquí dice, para que juntamente con él seamos glorificados. Sí, claro que sí. Seremos glorificados con él juntos. Pero mientras viviendo en este mundo, tenemos que padecer también. Con él juntos. Aquí. Padecemos. Si es que padecemos juntamente con él, con Cristo, por su obra, por su nombre, por evangelio, recibiremos padecimiento en este mundo. Entonces, algunos, pues que no quieren que recibir padecimiento, por eso no testifica sobre Cristo en el mundo, siendo salvo. Viendo una alma de familia está muriendo en infierno, pero dejándolo. No testifica, no predica. ¿Por qué? Porque no quiere recibir padecimiento. Seguramente cuando hablo sobre Cristo, cuando hablo sobre la iglesia, recibiré como persecución, ¿no? Ellos me burlarán, me insultarán. No quiero recibir esto. Por eso no habla. Si cuando calla nuestra boca, ¿quién puede recibir la salvación? Tenemos que recibir padecimiento con Cristo juntos. Así seremos glorificados con Cristo en el cielo. Si hijos, también herederos, heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él en este mundo, ¿para qué? Juntamente con Él seamos glorificados en lugar celestial. Así. Entonces, somos hijos. Salvación significa ser hecho hijo de Dios. Ya se ha hecho hijo de Dios, entonces heredero. Pero para recibir herencia con Cristo, tenemos que padecer en este mundo por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Entonces, seremos glorificados con Cristo. Por eso somos nosotros, Dios nos dice que vosotros son sacerdotes. Por eso Él nos dio un ministerio de sacerdote. Somos sacerdocio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leamos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sacerdotes, Antiguo Testamento, en el templo. Sus trabajos, ¿qué era? ¿Qué era? Mantenimiento de templo. Y luego también entregando sacrificio, ¿no? Entregando sacrificio a Dios. ¿Para qué? Dios que perdone el pecado del pueblo de Israel. Pero nosotros, linaje escogidos, ¿sois salvos? ¿Somos salvos? Real sacerdocio, somos sacerdote real, nación santa. No, nuestra nación no es este mundo, sino lugar santo. Pueblo adquiridos. En este mundo Dios ha elegido un pueblo especial, Israel, para ser testigo suyo, pero nosotros también, pueblo suyo, pero adquirido por Dios, para su reino, para su reino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos has escogido? Aquí dice, anunciéis. Tenemos que anunciar. ¿Qué? Esa luz admirable. Luz, la verdadera, la palabra, evangelio. Esa luz tenemos que anunciar al mundo, predicar evangelio, evangelización. Eso es nuestra obra, nuestro trabajo, es nuestro propósito de vida, nuestro propósito de vida cristiana. Entonces, concluimos. Continuación de la palabra de semana pasada. Hoy hemos aprendido sobre Cristo y su obra y también qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios, pero regalo completos, surtidos. Tiene muchos significados. Primero, ser justos, ¿no? Ser justos. Luego, segundo, la salvación, perdón de pecados. Y tercero, y vida eterna. Luego también nacer de nuevos. Pero nacer de nuevo por Espíritu Santo. Recibiendo Espíritu Santo se ha sellado en mi corazón. ¿Para qué? Ser suyo. Para ser suyo, Dios. Y también hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Que ya se ha hecho hijo de Dios. Entonces, heredero. Heredero con Cristo. Con Él padecemos con Él juntos en este mundo. También seremos glorificados con Él juntos. Por eso tenemos que trabajar por su obra, siendo sacerdocio real de Dios. Hay que sacrificar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sean anunciado su obra, su salvación, su verdad al mundo. Porque Dios quiere que todo el mundo sean salvos. Todo el mundo sean salvos. Dios no quiere que ninguna alma perezca ante Él. Por eso tenemos que trabajar prudentemente. Así, entonces cumplirá su reino y perfeccionará su cuerpo, la iglesia, y luego ese momento, Señor, vendrá segunda vez para buscar su cuerpo para llevar a su reino. ¿Sí? Entonces, queda muy poco tiempo. Señor vendrá pronto, porque nadie sabe del día y hora, pero según la palabra nos enseña que las señales que del tiempo de segunda venida de Cristo ya han cumplido todos en nuestra época, nuestro tiempo. Ya queda muy poco tiempo. No tenemos tiempo suficiente para amar ni predicar evangelio. Pero ¿por qué están malgastando nuestro tiempo por cosas del mundo, por deseos de mi corazón? También, en vez de amar, hay que pelear entre nosotros. Hay contiendas. ¿Para qué malgastando así? Tenemos que amar. Cuando amamos entre unos a otros, según su nuevos mandamientos, entonces anunciará su evangelio automáticamente. ¿Vale? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar como Señor nos amó. ¿Vale? Pues oremos juntos.
Padre Dios, Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por tu palabra de hoy. Hoy día del Señor Domingo estamos aquí en presencia de ti, Señor. Hemos recibido tu palabra en nuestros corazones. Ya tenemos llenos de tu gracia y amor en nosotros. Por eso sabemos que debemos amar entre unos a otros como tú nos has amado, Señor. Señor, ayúdanos, guarda nuestros corazones sobre todo para que no seamos tentados por tentación del diablo, tampoco como tentación de nuestro deseo de la carne, Señor, sino recibiendo tu gracia y amor abundantemente para que podamos cumplir su misión a través de nuestra vida, Señor. Sabemos que tu venida muy cerca, por eso estamos trabajando por su obra, Evangelio. Dentro de poco ya tenemos planificados retiro de verano. Es un retiro para predicar Evangelio, Señor. Señor, utilízanos para que podamos trabajar por su obra. También envíanos muchas almas nuevas que están perdiendo su camino para que puedan escuchar tu palabra y creer y para que tengan vida eterna a través de la palabra, Señor. Todas cosas dejamos en su mano poderosas. En el nombre de Cristo hemos orado.